Señores, tengan ustedes buenos días, amigos de YouTube. Gracias por esa preferencia, gracias por esa enorme llegada a la gran mayoría de la población peruana. En estos breves momentos vamos a analizar la situación política por lo que está atravesando nuestro país. Especialmente vamos a ver la situación del profesor Pedro Castillo, ¿no?, ante la denuncia constitucional que realizó la señora fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, por los supuestos delitos de corrupción. La fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, está argumentando o está dando la tesis de que lo que se podría aplicar al profesor Pedro Castillo para suspenderlo, para inhabilitarlo del cargo, no es la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas por Corrupción, que el Estado peruano lo firmó el 31 de octubre del año 2003. Pero lo que la señora fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, debe de tener conocimiento que esta Convención de las Naciones Unidas del año 2003, a que ella hace alusión para aplicarle al profesor Pedro Castillo, no se puede aplicar en nuestro país por la simple y llana razón de que esa convención no fue ratificada por el Congreso de la República. Para que entre en vigor en nuestro país, el Congreso de la República en su momento debería de haberlo ratificado en 2 sesiones extraordinarias en el Congreso y con 287 votos para su aplicación. Otra cosa, el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre actos de corrupción dice que esta norma debe de aplicarse en concordancia con los reglamentos y con la constitución política de un país. Entonces, cuando la señora fiscal de la Nación hace la acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, es por supuesto actos de corrupción. Pero como la convención dice lo siguiente, que se tiene que aplicar esto en concordancia con nuestras leyes, no procede. ¿Por qué? Porque llana y simplemente el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, a la letra dice: el presidente de la República solo puede ser acusado por 4 hechos. 1, por traición a la patria. 2, por cerrar el Congreso. 3, por impedir el accionar de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Y 4, cuando el presidente impida las elecciones generales, regionales y municipales. Como todos sabemos, estos 4 argumentos que pueden buscar la acusación contra Pedro Castillo no figura, no, en la tesis de la fiscal de la Nación que ha remitido al Congreso de la República. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un intento de aplicar una leguleyada jurídica. Entonces yo me atrevería a decir que la señora fiscal de la Nación está obedeciendo órdenes de los grupos de poder económico para de alguna u otra forma desestabilizar el país, quebrantar el orden democrático. El día de ayer, en una prensa escrita, salió un titular que decía: los empresarios peruanos están exhortando al Congreso de la República para que priorice la acusación constitucional. Entonces, esto me da una lectura de que esto está siendo manipulado por los grupos de poder económico, por los monopolios y los oligopolios en el Perú, que prácticamente lo tiene un grupo reducido
de familias, compatriotas, nosotros elegimos a un presidente para que gobierne por 5 años. Entonces, el presidente de la República tiene que cumplir sus 5 años de periodo. Es cierto, hay supuestas acusaciones por actos de corrupción y el Ministerio Público tiene 3 colaboradores eficaces. ¿Quiénes son? El señor Samir Villaverde, el señor Bruno Pacheco y la señora Carilín López, compatriotas. Pero estos 3 colaboradores eficaces son corruptos. Su hoja de vida demuestra que estuvo siempre involucrados en actos de corrupción. Por lo tanto, la Fiscalía de la Nación se está valiendo de corruptos para acusar al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque siempre han dicho que ellos tienen los documentos para vacar al profesor Pedro Castillo. Ellos decían anteriormente que tenían una bomba que iba a explotar en las narices del profesor Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Pero hasta ahora no muestran nada. Solamente dicen, escucharon, que ellos vieron, que ellos creen que fue así. Pero hermanos peruanos, ¿dónde está la prueba real? ¿Dónde está la prueba que hable por sí mismo? Un video, un audio. No existe. Entonces, yo como Augusto de Congas, a título personal, ¿cómo lo tomo todo esto? Como un complot, como una confabulación contra un gobierno legalmente constituido. ¿Por qué? Porque los grupos de poder nunca aceptaron el triunfo del profesor Pedro Castillo e inclusive se atrevieron a denunciarlo diciendo de que él había cometido fraude en estas últimas elecciones. Entonces estaban también pidiendo la nulidad de estas elecciones. Pero ante esto, los veedores de la Unión Europea, los veedores de la Organización de los Estados Americanos determinaron que aquí no hubo fraude, que en el Perú hubo unas elecciones limpias. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué cosa buscan esto? Los grupos de poder que utilizan a la fiscal de la nación para desestabilizar el país. ¿Qué buscan? Lo que buscan, hermanos, es recuperar el control político que lo han perdido. Lo que buscan es recuperar el poder para que ellos sigan gobernando. Y esto lo van a hacer constantemente. Entonces, cuando nosotros los peruanos en alguna oportunidad decimos de que el profesor Pedro Castillo, el presidente, no está gobernando, no es que no esté gobernando, o no es que no esté cumpliendo sus promesas, es el pueblo peruano. Lo que pasa, el Congreso de la República no lo deja trabajar. ¿Cómo así? Con constantes pedidos de vacancia, con constantes censuras, con constantes interpelaciones. Hoy en día, los doctos, los eruditos, los sabios en derecho constitucional, no buscan que de cualquier forma, con cualquier leguleyada, se aplique la Convención de las Naciones Unidas para Corrupción firmado el 31 de octubre del año 2003, cuando eso jurídicamente no se puede aplicar, porque simple y llanamente el Congreso de la República no lo ratificó en 2 consecutivas legislaturas y por mayoría con 87 votos. Entonces eso no procede. Y si de alguna manera prospera esta acusación constitucional, entonces estarían quebrantando el orden constitucional. Estarían tirando al piso nuestras leyes. Y si esto sucede, entonces, ¿para qué necesitamos una constitución? ¿Para qué necesitamos nuestro ordenamiento jurídico? Entonces, apliquemos todas las normas o leyes de alcance planetario. Señores,
Somos un país libre, somos un país soberano, somos un pueblo pensante, un pueblo culto. Lo que tenemos que hacer es defender la democracia, defender el orden constitucional. Y no debemos caer en ese juego barato de los interesados en crear un constante caos social para desestabilizar, debilitar sistemáticamente el orden constitucional. Señores congresistas, compatriotas peruanos, para terminar, en un hipotético caso de que el señor Pedro Castillo fuera defenestrado del poder, si ustedes tienen la lectura de que el Perú se va a tranquilizar y de que va a volver la calma, se equivocan de palmo a palmo. ¿Por qué? Porque esto sería la chispa. ¿Para qué? Para que el Perú pueda entrar en una grave convulsión social. ¿Por qué? Porque el futuro presidente interino de nuestro país sería un usurpador. Entonces un pueblo culto, un pueblo lector, un pueblo que conoce sus leyes, haríamos uso del artículo 46 de la Constitución Política del Perú, que a la letra reza: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Espero o esperamos no llegar a esos parámetros políticos. Lo que nosotros los peruanos queremos es paz, es unión. Entre todos nosotros buscar el desarrollo de nuestro país. Estamos agobiados tremendamente por la crisis económica, por la guerra entre Rusia y Ucrania, por la pandemia. Y hoy estamos siendo otra vez, ¿no?, agobiados por la crisis interna de nuestro país. Los peruanos tenemos que unirnos, tenemos que buscar un norte, tenemos que buscar el desarrollo, mejorar la calidad de vida de todos nosotros. No estamos para estos objetivos baratos que buscan los grupos de poder. Peruanos, estamos advertidos. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Augusto de Congas. Un fuerte abrazo para los seguidores de este canal. Gracias, hermano, por esa inmensa preferencia. Gracias por ese cariño. Gracias por esa preferencia. Eso me exhorta aún más a seguir batallando, a seguir luchando en las trincheras del pueblo, desde cualquier humilde rincón. Augusto de Congas siempre va a defender el derecho constitucional y el orden constitucional para que nunca más se resquebraje el derecho o la soberanía o la voluntad de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, compatriotas.